Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente, como cada semana, a Las Edades del Totalitarismo de la mano del historiador Ricardo López Gottig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, seguimos avanzando en los avatares de la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos visto la expansión que hubo sobre Polonia y otros terrenos. Pero digamos que una de las cartas fuertes y que significó que Hitler no se iba a quedar solamente con las zonas, digamos, del Lebensraum, de las zonas de mayoría germánica, fue la invasión a Francia, ¿no? Claro, vimos que la expansión a Polonia es un primer paso hacia lo que va a ser la conquista del este europeo. También vimos que en 1940 también invade los países nórdicos, específicamente Dinamarca y Noruega, aun cuando los consideraban incluso racialmente más puros que los alemanes, pero esto tenía que ver con la conformación de un gran imperio germánico y además, esto hay que hacerlo notar, por una cuestión de recursos estratégicos. Pero también, y como bien señalas, la carta fuerte de Hitler en 1940 va a ser la invasión a Francia, el gran enemigo de Alemania en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Franco-Prusiana, y sobre todo había algunos territorios que siempre estuvieron en disputa entre ambas naciones, que son las regiones de Alsacia y Lorena, que en la Guerra Franco-Prusiana pasaron a manos alemanas. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, volvieron a Francia y en 1940, cuando la Alemania nazi invade Francia, van a volver hasta 1945 a manos alemanas. Con lo cual era un territorio fronterizo que Alemania siempre reivindicaba como propio. Y por otro lado, también se da la invasión de los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, que también van a ser anexados. Por ejemplo, Luxemburgo directamente es anexado al Reich alemán, al igual que Alsacia y Lorena. Pero la derrota francesa va a ser una gran conmoción para el mundo democrático, porque por un lado, Francia era uno de los grandes ejércitos del mundo, era la cuarta flota naval en el mundo y era uno de los países más desarrollados y democráticos del continente europeo. Con lo cual fue una gran conmoción la caída de Francia en apenas 6 semanas de combate. Fue lo que se conoció como una Blitzkrieg, una guerra relámpago, en la cual básicamente se aplicó la misma estrategia militar que en Polonia, es decir, la Fuerza Aérea en combinación con los tanques avanzan sobre territorio francés, luego atrás viene la infantería, y en 6 semanas Francia ya declara su armisticio con Alemania. Con lo cual, Gran Bretaña va a quedar como el único país combatiente a lo largo de toda la guerra, desde el inicio hasta el final. Y acá se va a dar lo siguiente: ¿cuál es la postura francesa con respecto a esta derrota? El 60% de Francia aproximadamente va a ser administrado directamente por la Alemania nazi, que van a instalar ahí sus tropas, sobre todo en la costa del Canal de la Mancha y en todo lo que era la costa del Océano Atlántico. Es decir, grandes ciudades como París van a quedar directamente bajo la órbita alemana, pero también se va a crear un estado títere, lo que se va a llamar el Estado francés. Porque acá vamos a ver que directamente se cambia el régimen de gobierno. Sabemos que el gran colaborador con el nazismo fue el mariscal Pétain, Philippe Pétain, que dicho sea de paso, ¿cómo es que él llega a ser presidente de este Estado francés, que va a colaborar activamente con la Alemania nazi? Acá hay que señalar lo siguiente: cuando comienza la invasión alemana, bastante rápida y ante la cual franceses y británicos no pudieron hacer frente, primero que se va a dar una gran migración desde el norte de Francia hacia el sur de millones de franceses. Se van a volcar hacia los caminos para huir de la avanzada alemana.
esto va a generar una gran conmoción social porque muchas familias se lanzan a los caminos para escapar de los alemanes, muchas familias se van a desintegrar, muchos niños van a ser abandonados en el camino. Digamos, va a ser algo terrible para la memoria de los franceses esa huida, ese éxodo que se da de forma precipitada. Y por otro lado, el propio gobierno francés se muda a la ciudad de Burdeos o Bordeaux, en el sur de Francia, y desde ahí intenta de alguna forma contener esta huida bastante precipitada, pero a Philippe Pétain, que era un mariscal de la Primera Guerra Mundial y se lo consideraba un héroe de Francia, se le da primero el cargo de viceprimer ministro, luego primer ministro, es decir, que ya la misma República Francesa lo había incorporado al gobierno, y finalmente lo que va a ocurrir es que Pétain, como primer ministro, o en realidad presidente del Consejo de Ministros, como era la denominación de la época, va a firmar el armisticio con Alemania. Estaba la duda de si continuar la guerra desde las posesiones coloniales que tenía Francia, ya sea en África del Norte o en Indochina o en Medio Oriente, donde tenía posesiones coloniales, pero la postura de Pétain y de varios miembros de ese gobierno, ya digamos, en una situación bastante precaria, accedieron a firmar un armisticio. Y lo que se concede a este gobierno es una región periférica dentro de Francia que se va a considerar como el Estado francés, es decir, ya deja de ser considerada una república y el propio Parlamento francés, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado, le van a otorgar plenos poderes a Pétain para gobernar, ya sea en lo legislativo como en lo ejecutivo. Con lo cual le van a dar una suma de poderes que Pétain va a utilizar para desmontar lo que era la República Francesa. Y va a administrar entonces un 40% del territorio con la capital en la ciudad de Vichy, en el sur de Francia. Por eso lo conocemos como el régimen de Vichy. Y el presidente del Consejo de Ministros va a ser Pierre Laval, que era un antiguo político francés que comenzó su trayectoria política en la izquierda y va a terminar en la derecha nacionalista. Con lo cual vamos a ver, no hoy, sino en otro capítulo, cuál era toda la concepción política de Pétain y de Pierre Laval en esta Francia reducida en Vichy, porque tenía su propia concepción bastante en consonancia con lo que era el Reich alemán. ¿Cuál era la estrategia de Pétain? Bueno, él consideraba que la guerra iba a ser ganada por Alemania, con lo cual lo que tenía que hacer Francia era adecuarse a esta nueva realidad, al nuevo orden europeo que estaba surgiendo y colaborar económicamente en el plano militar y no tener ningún tipo de relación con, ni con Gran Bretaña ni después con Estados Unidos, cuando declara la guerra. La contraposición va a ser la de Charles de Gaulle, un general francés que había sido subsecretario de Defensa y que emigra a Londres y desde ahí va a constituir el gobierno de la Francia libre. En un principio algo puramente simbólico, porque en realidad eran pocos los soldados con los que contaba y tampoco tenía un territorio al cual podía administrar. Pero de alguna forma entonces esto mantuvo la ficción de que había una Francia libre que luchaba desde el exilio para recuperar la república y la independencia. Lo que se va a montar es un sistema donde directamente administraba a los alemanes, va a ser un sistema extractivo. Se calcula que un 25% de los recursos entre 1940 y el 44 fueron trasladados a Alemania, es decir, se convirtió en una suerte de vasallo de la Alemania nazi durante esos años, pero en términos raciales va a ser una política bastante prudente de los alemanes porque no querían generar grandes problemas con los franceses. Lo cierto es que va a haber por lo menos
no sé si podemos hacer una cooperación activa, pero sí no hubo una gran resistencia en los inicios a lo que era la ocupación alemana, en lo que directamente administraban. Sí hubo una situación de robos y saqueos con lo que eran las grandes obras de arte, en la Francia ocupada. Y después el régimen de Vichy también va a colaborar activamente, prestando las posesiones coloniales para la Alemania nazi, pero también vamos a ver que va a adoptar una serie de políticas antisemitas y nacionalistas que en rigor tenían que ver mucho con lo que hemos visto en capítulos anteriores, que ya había toda una corriente antisemita muy fuerte en Francia, recordemos el caso Dreyfus, ¿no? Ya había toda una corriente antisemita muy fuerte, sobre todo de carácter religioso, con lo cual todo ese discurso va a ser asimilado en las dos partes de Francia, la ocupada directamente por Alemania y la del régimen de Vichy. Con lo cual, el régimen de Vichy, vamos a ver que va a adoptar una postura completamente derrotista y de colaboración activa con la Alemania nazi, y que después, ya hacia más adelante, cuando se empiezan a aplicar las políticas de exterminio, va a colaborar también en enviar judíos a los campos de exterminio. Uh-huh. Bueno, esto es algo que quizás a algunas personas les asombre, porque hemos visto muchas películas, por ejemplo, en las cuales se veía como que por ejemplo, judíos del norte de Francia huían hacia lo que ellos llamaban la Francia libre en el sur y se refugiaban en el sur, como si esa zona fuera una zona libre, ¿no? Pero estaba también sometida a través de un gobierno títere, ¿no? Sí, que era, un poco más benévolo en ese sentido, porque toda la parte administrada directamente por los alemanes, ahí estaba la presencia de la Gestapo, se impusieron las leyes raciales, el uso de la estrella amarilla, y en cambio en el régimen de Vichy no se impusieron ese tipo de políticas, ¿no? En ese sentido era un poco más benévolo, pero sí después, ya hacia el final de la guerra, va a haber deportaciones, porque ya es una de las condiciones que impone el régimen nazi. Es decir, no hubo ningún tipo de política independiente, pero tampoco fue un Quisling como hemos visto en el capítulo anterior con Noruega. Es decir, como los franceses eran vistos como un escalón más abajo en la jerarquía racial que creían los nazis, entonces no se plegaban a la política de purificación racial, es decir, no aplicaban ni la eugenesia, ni las políticas de purificación racial, ni las de exterminio, con lo cual, en comparación, va a ser un poco más benévolo con lo que directamente administraban los alemanes. Pero sí, ya hacia el final de la guerra, ya había que enviarlos a los judíos a los campos de exterminio. Uh-huh. Y bueno, y junto con esto también que otro mito es que en zonas como el París ocupado, pues la resistencia fue feroz y prácticamente todos eran Jean-Paul Belmondo, como digamos desde el punto de vista cinematográfico. Y la realidad reconocida hace pocos años es que hubo mucha colaboración incluso de la policía francesa en la delación, la detención y la deportación de judíos, especialmente en este incidente del velódromo de invierno, ¿no? Exactamente. Sí, hubo una gran cooperación porque realmente creían que Alemania iba a ganar la guerra, con lo cual no tenía mucho sentido oponerse a un país que además los había humillado en una nueva guerra. Es decir, el armisticio que firma el Estado francés lo hace en el mismo vagón donde se firmó el armisticio de 1918. Es decir, que los alemanes se ocuparon de utilizar toda la simbología de la derrota en la Primera Guerra Mundial a su favor en esta nueva guerra.
Y el otro tema, como bien señalas, el de la resistencia, también hay una gran leyenda en cuanto al rol que tuvo, y sobre todo el Partido Comunista Francés fue muy pasivo hasta 1941, que es cuando la Unión Soviética empieza a ser invadida por Alemania. Pero en principio un rol muy pasivo, y acá vamos a ver entonces el próximo capítulo cuál era toda la ideología del régimen de Vichy, porque esto va a tener una gran importancia, no solo en Francia, sino también va a ser una corriente de pensamiento que va a tener una gran influencia en América Latina en los años 40 y 50. Uh-huh. Bueno, eso lo veremos tal como nos has adelantado la semana que viene, prosiguiendo con este choque de trenes de totalitarismos que estallan en esta Segunda Guerra Mundial, y todavía no hemos llegado al capítulo más importante, es cuando se enfrentan entre ellos, ¿no? Digamos, el nazismo y el fascismo unidos al imperialismo japonés contra potencias como la Unión Soviética. Eso ya lo reservamos para más adelante, pero vemos cómo esto va creciendo y cómo de estas ambiciones iniciales de volver a reunir una supuesta zona de cultura germánica, pues no se acaba allí y ya entran en territorios que no tienen nada que ver con reivindicaciones alemanas de ningún tipo, ¿no? Exacto. Y no solo Alsacia y Lorena va a ser reincorporada al Reich alemán, sino que incluso había otras zonas de Francia en donde ya se pensaba en repoblar con alemanes, haciendo una remoción de los franceses que vivían ahí. Con lo cual, cuando Hitler resuelve su frente occidental, y si bien ve que a Gran Bretaña no la puede invadir, ya entonces empieza a pensar en su verdadero objetivo de guerra, que va a ser el este europeo para construir el espacio vital. Muy bien, pues hasta la semana que viene seguiremos hablando de estos capítulos de esta historia. Muchas gracias, Ricardo López Gotti. Muchas gracias.